Avance semanal de Valle Salvaje, 22 al 26 de septiembre. El aire en Valle Salvaje estaba cargado, espeso, casi imposible de respirar. Los secretos pesaban como cadenas. Y la muerte de Julio, lejos de descansar, seguía recorriendo cada rincón de la casa grande como un fantasma incansable. Aquella semana no sería una más. El cielo plomizo ya anunciaba tormenta. Las verdades, ocultas durante tanto tiempo, estaban a punto de abrirse paso como un río desbordado, arrasando todo lo que encontraran. Para Úrsula, la prima de Adriana, los días de silencio se habían terminado. El fantasma de Julio no la dejaba en paz. Su nombre retumbaba en los labios de Rafael como un martillo que golpeaba su conciencia. La confesión era una bestia atrapada en su garganta, esperando escapar. Luna nueva lunes, 22 de septiembre, ecos de muerte y semillas de duda. El amanecer se alzó pálido, enfermo, como si el mismo sol supiera lo que estaba por suceder. En el corazón de Rafael no había paz. Cada nuevo día era una herida abierta. El asesino de su hermano seguía respirando, y eso lo consumía con un fuego imposible de apagar. Y ese fuego tenía un nombre: Ana, la doncella. La encontró en el pasillo que conducía a la cocina. Ella llevaba una cesta de ropa en brazos, pero al verlo, se estremeció. Una sábana blanca cayó al suelo. «No tan deprisa, Ana», murmuró Rafael, grave, cortante. Se inclinó para recoger la tela, pero no apartó los ojos de los suyos. Unos ojos que temblaban, desbordados de pánico. «Tú y yo, aún tenemos que hablar». «Señorito Rafael, yo ya le dije todo lo que sé», balbuceó ella, con la voz quebrada, los labios temblando. Rafael avanzó un paso más. Su sola presencia la asfixiaba. «No, no me has dicho nada. Me contaste un cuento. Una sarta de mentiras para protegerla. Pero cuando te miro, Ana, la verdad grita en tus ojos». El silencio se quebró. El rostro de la joven se descompuso en un espanto indescriptible. «Tú estabas allí, ese día. Tú viste lo que pasó. Tú viste cómo Úrsula acababa con la vida de mi hermano». Ana ahogó un sollozo. Y el pasillo entero se llenó con el eco de aquella acusación, imposible de detener. Las palabras de Rafael fueron como un puñal directo al pecho de Ana. La joven intentó hablar, negar, suplicar, pero su voz se quebró antes siquiera de nacer. Sus labios se abrieron y cerraron como los de un pez fuera del agua, buscando un aire que no llegaba. Estaba al borde de derrumbarse, a un suspiro de confesarlo todo. De pronto, una voz helada cortó la tensión. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Úrsula apareció al final del corredor. Erguida, serena en apariencia, pero con un volcán de nervios oculto bajo su máscara de hielo. Avanzó con paso firme, cada movimiento calculado, y se interpuso entre Rafael y la doncella temblorosa. «Rafael, ¿no te parece que ya has atormentado bastante a esta pobre muchacha?». Su tono era un reproche glacial. «Déjala en paz. Cumple con sus obligaciones». Rafael apretó la mandíbula, sus ojos ardiendo de rabia. «Mis asuntos con Ana no te conciernen, Úrsula». «Te equivocas», respondió ella sin titubear. «Me conciernen si la acosas en mi propia casa. Ana no sabe nada más, y ahora, si nos disculpas, tenemos mucho trabajo». La tomó del brazo con una firmeza que dolía, casi una amenaza, y la arrastró consigo. Antes de doblar la esquina, Úrsula le lanzó a la joven una mirada fulminante. Una mirada que no era protección, sino advertencia. Una promesa de dolor indecible si llegaba a hablar. Rafael quedó solo en el pasillo, con el sabor amargo de la frustración en la boca. Él lo sabía. Úrsula no era solo la señora defendiendo a su sirvienta. Eran cómplices. Unidas por un secreto oscuro, un pacto sellado con la sangre de Julio. Y Rafael juró para sí mismo, que lo sacaría a la luz, costara lo que costara. Mientras la sombra de la muerte recorría los pasillos, en el salón se respiraba vida. La noticia de que el embarazo de Adriana seguía adelante, fuerte y sin complicaciones, había sido un bálsamo. Un soplo de esperanza sobre la herida abierta que había dejado Julio. Bárbara e Irene, sentadas juntas junto a la chimenea, compartían sonrisas renovadas. «Es increíble cómo este bebé ha cambiado el aire de la casa», dijo Irene, con la mirada iluminada. «Después de lo de Julio, pensé que la alegría nunca volvería aquí». Bárbara asintió suavemente, acariciando una taza de té caliente. «Es la esperanza, Irene. La esperanza que todos necesitábamos». Entre ellas había complicidad. Una unión secreta,
tejida por lo que ambas compartían en silencio. Como si un rayo de luz hubiera logrado abrirse paso en medio de tanta oscuridad. En ese instante, el duque José Luis entró en el salón. Su rostro, siempre marcado por la dureza del dolor, parecía distinto. Llevaba en él un atisbo de serenidad. Y mientras se acercaba a las dos mujeres, su mirada se perdió en el fuego de la chimenea. «Tenéis razón», dijo José Luis, con la voz quebrada por la emoción. «He estado pensando, y siento que una parte de mi hijo, de mi Julio, sigue viva en ese niño que viene. Es lo único que me queda de él. Su legado». Irene, conmovida, asintió en silencio. Pero el rostro de Bárbara se congeló. El té en su taza se volvió amargo de pronto. Cada palabra del duque era una daga clavándose en su conciencia. Ella sabía la verdad. Sabía que la sangre que corría por las venas de ese niño no era la de Julio, sino la de Rafael. La culpa le recorrió la piel como un escalofrío. Tuvo que apartar la mirada, para que José Luis no descubriera la mentira reflejada en sus ojos. Pero el duque no era ciego. El dolor afila la sospecha. Y esa sospecha comenzó a crecer dentro de él como un veneno. Buscando refugio, José Luis encontró a Victoria entre los estantes. Ella, siempre firme, siempre pragmática, era quizás la única a quien podía confiarle un pensamiento tan oscuro. «Victoria, necesito hablar contigo de algo que me atormenta», murmuró, apenas un susurro. «Te escucho, José Luis. Sabes que puedes confiar en mí». El duque tragó saliva antes de continuar. «Es sobre el bebé de Adriana. Sé que debería estar feliz. Y lo estoy, créeme. Pero hay algo que no me encaja. La forma en que Rafael la mira. La forma en que la protege. Es casi paternal». Victoria lo observó en silencio, su expresión impenetrable. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Me estoy planteando». La voz de José Luis se quebró, el aire le faltaba. «Si el bebé que espera Adriana pudiera ser de Rafael». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de polvo y de tragedia. Una idea monstruosa. Una traición que, de ser cierta, destruiría los cimientos de la familia. «No digas locuras, José Luis. Estás cegado por el dolor», intentó disuadirlo Victoria, pero le faltaba convicción. «¿Locuras? ¿O la única explicación posible?», insistió él, aferrándose a su brazo con desesperación. «Victoria, por favor, necesito saber la verdad. Eres la única que puede averiguarlo. Acércate a ella. Habla con las doncellas. Descúbrelo, te lo suplico». Mientras tanto, Adriana releía una y otra vez la nota de José Luis. La propuesta era clara. Cruel. Sus tierras, las tierras que por derecho le pertenecían, a cambio de la libertad. A cambio de que él retirara todos los impedimentos. Para que ella y Rafael pudieran vivir su amor, al fin, sin miedo. Era una jaula de oro. Una libertad comprada al precio de su herencia. La puerta se abrió. Rafael entró y la encontró sentada en la cama, la mirada perdida en el papel. «¿Sigues pensando en eso?», le preguntó con suavidad, acercándose a su lado. «No puedo evitarlo, Rafael», respondió ella, con un hilo de voz. «Es nuestra oportunidad de estar juntos, sin escondernos, con la bendición de tu padre». Él tomó su mano y la besó, como si ese gesto pudiera borrar las dudas, las condiciones y el precio imposible que pendía sobre sus cabezas. El rostro de Rafael estaba sombrío, marcado por la desconfianza. «Adriana, amor mío, yo conozco a mi padre mejor que nadie. Nunca da nada porque sí. Detrás de esta oferta tan generosa, hay una trampa. Un plan oculto para engañarte, para arrebatarte todo». Su voz tembló de rabia contenida. «Si aceptas, perderás tus tierras. Y tarde o temprano, encontrará la manera de separarnos también. No podemos fiarnos. Debemos tener calma». En la cocina, la tensión no era menor. Matilde se movía inquieta, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. «Victoria no me quita los ojos de encima», susurró, con voz crispada. «Desde que descubrió lo nuestro, siento su mirada clavada en mi nuca. Lo presiento, Atanasio, va a hacer algo». «Tranquilízate, mujer», respondió él sin mirarla, mientras cortaba verduras con gesto mecánico. «A la duquesa solo le importa una cosa ahora, las tierras de Adriana. No tiene tiempo para nuestras menudencias. Su prioridad es asegurar esa herencia.
Pero Matilde no podía calmarse. Tú no la conoces como yo. Victoria es capaz de actuar sola, incluso contra la voluntad de su esposo. Nos hará la vida imposible. Y no se equivocaba. En ese mismo instante, Victoria estaba en el jardín de la casa pequeña, frente a frente con Mercedes. La madre de Rafael no se andaba con rodeos. Tu desprecio hacia los varones es un insulto, Victoria, le espetó con dureza. Negarte a acudir a su fiesta no es solo una falta de educación. Deja a nuestra familia en muy mal lugar. ¿Qué pretendes? ¿Aislarnos de todos? Victoria levantó el mentón, fría, imperturbable. No tengo tiempo para fiestas, ni para adulaciones vacías. Hay asuntos más importantes que atender. ¿Más importantes que las alianzas y el buen nombre de la familia?, replicó Mercedes, furiosa. Tu arrogancia nos perjudica a todos. Al mismo tiempo, la fiesta de los varones era también motivo de disputa en otra parte de la casa. Bárbara y Leonardo discutían en voz baja, con la tensión a flor de piel. No quiero ir, Bárbara. No quiero enfrentarme a mi padre. No después de todo lo que ha pasado, murmuró él, apartando la mirada. Ella lo tomó de las manos, rogándole con los ojos. Precisamente por eso debes ir. Es la oportunidad de demostrarle que has cambiado, que eres un hombre nuevo. Leonardo, por favor. Hazlo por mí. Hazlo por nosotros. Decidida a que todo saliera bien, Bárbara buscó la ayuda de Irene. Irene, necesito un favor enorme. Leonardo ha aceptado ir a la fiesta, pero estará muy nervioso. Quédate cerca de él, por favor. Eres la única capaz de calmarlo si las cosas con su padre se complican. Ese día aún guardaba otra sorpresa. Un regreso inesperado. Tomás apareció en la puerta de la casa pequeña, con una sonrisa afable y una mirada difícil de descifrar. Mercedes, qué alegría verla, dijo con voz galante. Estoy de paso para encontrarme con un mercader, y pensé en visitarla. La petición de Tomás cayó como un golpe seco. Si no fuera mucha molestia, me gustaría alojarme aquí un par de días. Mercedes, fiel a su hospitalidad, no pudo negarse. Pero aquella decisión se transformó en un peso insoportable para Alejo y Luisa. Sus miradas se cruzaron, y en esos ojos turbios se reflejó el mismo miedo. La presencia de Tomás era como la de una serpiente que se desliza silenciosa, buscando el momento exacto para atacar. ¿Qué quería en realidad en Valle Salvaje? Su sola estancia bajo aquel techo era ya una amenaza latente. La noche trajo consigo la confrontación más temida. José Luis, incapaz de soportar más la duda, buscó a Rafael en el despacho. El aire estaba cargado de una emoción densa, casi dolorosa. «Hijo», murmuró el duque, con la voz quebrada. «Ese bebé, el bebé que espera Adriana, es lo único que me queda de Julio. Es mi único consuelo». Rafael lo miró y sintió un nudo en el pecho. En los ojos de su padre brillaba un sufrimiento desgarrador, la desesperada necesidad de aferrarse a un último vestigio de su hijo perdido. «Lo sé, padre», alcanzó a decir. José Luis se acercó, apoyó las manos en sus hombros y lo obligó a mirarlo de frente. Su ruego salió como un suspiro ahogado. «Rafael, mírame a los ojos. Y dime la verdad. Por el amor que le tenías a tu hermano, ¿ese niño es realmente hijo de Julio?». El mundo de Rafael se detuvo. El peso de la pregunta, la mirada suplicante de su padre, lo dejaron sin aliento. Las palabras querían salir, pero se ahogaban en su garganta. ¿Cómo destruir la última esperanza de un hombre roto? ¿Cómo confesar que no solo había mentido, sino que ese hijo tan anhelado era fruto de su propia traición? El silencio fue su única respuesta. Y en ese silencio, José Luis empezó a comprender la verdad más temida. Martes, 23 de septiembre, el peso del silencio y la súplica de un padre. La presencia de Tomás en la casa pequeña se convirtió desde el primer instante en una niebla espesa que lo impregnaba todo. Mercedes hacía esfuerzos por mantener la cordialidad, pero la tensión se sentía como un zumbido constante que hería los nervios. Luisa se movía por la casa como un animal acorralado. Su cuerpo rígido, su mirada huidiza. Cada vez que se cruzaba con Tomás, un escalofrío visible recorría su espalda. Y nada de eso pasó desapercibido. ¿Le ocurre algo a Luisa?, preguntó Tomás durante el desayuno, ocultando con falsa inocencia la malicia de sus intenciones. Parece incómoda. Espero no ser yo la causa de su malestar. Está cansada, eso es todo, respondió Mercedes, mintiendo con firmeza, mientras lanzaba a Luisa una mirada de advertencia. Pero Alejo no se dejó engañar.
Desde el otro extremo de la mesa, observaba todo en silencio. Veía cómo Tomás miraba a Luisa, con una mezcla enfermiza de posesión y nostalgia. Y veía también el terror puro en los ojos de la mujer que amaba. Un pasado oscuro los unía. Un abismo del que Alejo no conocía los detalles, pero cuyas sombras heladas empezaban a invadirlo todo. Lo que había entre Luisa y Tomás era evidente, mucho más que una simple amistad. Esa certeza corroía a Alejo como ácido, llenándolo de incertidumbre y celos. Tomás, en cambio, disfrutaba de cada instante. Era un maestro en percibir los detalles. Notaba el temblor en las manos de Luisa, el modo en que contenía la respiración cada vez que él pasaba cerca. Se deleitaba en su miedo. Y en su mente retorcida, lo interpretaba como arrepentimiento. Una tarde, la encontró sola en la cocina. Se acercó despacio, con esa sonrisa venenosa que tanto la inquietaba. «No tienes por qué temerme, Luisa», susurró, con voz melosa. «Lo nuestro fue especial. ¿O ya lo has olvidado?» Ella retrocedió un paso, con la voz hecha un hilo. «Déjeme en paz, por favor». La sonrisa de Tomás se ensanchó, cruel, hiriente. ¿Arrepentida? Entiendo. Ahora tienes otra vida, un nuevo amor. Pero el pasado, querida Luisa, nunca se queda atrás. Siempre regresa. Siempre encuentra la forma de volver. Aquella amenaza velada la dejó sin aire. No era solo la presencia de Tomás lo que la desestabilizaba. Era la forma en que la hacía revivir un capítulo oscuro de su vida, uno que había luchado con todas sus fuerzas por enterrar. Mientras tanto, en la casa grande, otro tipo de silencio pesaba como una losa, el silencio de Rafael. José Luis no había vuelto a insistir después de la pregunta de la noche anterior. No lo necesitaba. La incapacidad de su hijo para mirarlo a los ojos ya había sido la confesión más clara. Pero aún así, necesitaba escucharlo. Necesitaba oír la verdad con sus propios oídos para que la mentira se derrumbara y poder empezar a asimilar la magnitud de la traición. Rafael, en cambio, seguía callado. Se negaba a ser el verdugo de la última ilusión de su padre. Se aferraba a la idea absurda de que, mientras no lo dijera en voz alta, quizá todavía podría protegerlo del dolor. Un dique frágil, condenado a romperse. Y José Luis ya no podía vivir con la duda. Si su hijo no hablaba, acudiría a la fuente. Con el corazón hecho pedazos, pero armado de una determinación férrea, buscó a Adriana. La encontró paseando por el jardín, su silueta recortada contra un cielo gris. Adriana, la llamó, con una voz sorprendentemente suave. Ella se volvió, y al ver la expresión en el rostro del duque, comprendió que el momento había llegado. En sus ojos no había ira, ni reproche. Solo un dolor tan profundo, tan insondable, que a ella misma se le encogió el alma. «Necesito que me digas la verdad», susurró él, avanzando hacia ella. Sus manos temblaban, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «No te voy a juzgar. No voy a gritar. Solo, necesito saber. Mírame a los ojos. Por el recuerdo de mi hijo, dime quién es el verdadero padre del niño que llevas dentro». La súplica la desarmó por completo. Había ensayado 1000 excusas, 1000 evasivas. Pero frente a aquel hombre roto, implorando la verdad desde lo más profundo de su alma herida, todas las mentiras preparadas se desvanecieron en el aire. Adriana se encontraba en una encrucijada terrible. Herir a José Luis con la verdad, o seguir sosteniendo una mentira que ya era insoportable. «Yo», alcanzó a decir, la voz temblorosa, las lágrimas empañando su mirada. Sabía que la decisión que tomara en ese instante lo cambiaría todo, para siempre. Mientras el drama de la paternidad alcanzaba su punto más álgido, en las cocinas de la casa grande se libraba otra batalla. El corazón de Pepa había elegido. Su decisión entre Martín y Francisco cayó como una bomba silenciosa. Aunque aún no lo gritaba a los 4 vientos, el elegido ya disfrutaba en secreto de la victoria. Quizás por miedo a herir al rival, quizás por prudencia. Y la joven doncella, iluminada por ese amor, se movía por la casa con un brillo nuevo en los ojos. Pero en un lugar donde las paredes escuchaban, los secretos no duraban. Los rumores corrieron como pólvora entre fogones y pucheros. Y pronto, el ambiente comenzó a tensarse. La amistad de los dos hombres, hasta ahora limpia y noble en su competencia, empezó a agrietarse. Las miradas que antes eran de camaradería, ahora eran de recelo, de resentimiento. Ese triángulo amoroso, lejos de cerrarse, apenas comenzaba. En un rincón más tranquilo, Bárbara e Irene compartían un momento de complicidad en el salón de costura.
Entonces, dime, preguntó Bárbara con curiosidad. ¿Aceptarás la propuesta de Leonardo? Irene sonrió, genuina, con un destello travieso en los ojos. Sí. Iré con él a la fiesta de los varones, como su prometida. Oh, Irene, qué maravilloso, exclamó Bárbara, aplaudiendo suavemente. Harás muy feliz a mi hermano, y también a mí. Creo que es lo correcto, respondió Irene con serenidad. Y además, añadió, con una chispa maliciosa, será divertido ver la cara de doña Amanda cuando me vea llegar del brazo de otro hombre. Lo que parecía un simple gesto de apoyo se convertía en una verdadera declaración de intenciones. Irene estaba tomando las riendas de su propio destino. Y de paso, cerraba la puerta a los planes que otros habían trazado para ella. Aquella fiesta prometía ser mucho más que un evento social. Sería el escenario de alianzas, choques y revelaciones inesperadas. Miércoles, 24 de septiembre, un nuevo hogar, una vieja amenaza. El sol de aquel día trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo para Alejo y Luisa. Con la ayuda de Evaristo, terminaron de trasladar sus pocas pertenencias a la pequeña dependencia que José Luis había habilitado para ellos en los terrenos de la casa pequeña. El lugar era modesto, pero era suyo. Un refugio íntimo, levantado en medio de tantas tormentas. Un rincón donde soñar con un futuro, aunque la sombra del pasado todavía acechara, esperando el momento para volver a golpear. Un refugio. Eso era lo que Alejo veía. Un hogar pequeño, modesto, pero suyo. ¿No es perfecto, mi amor?, susurró mientras rodeaba a Luisa por la cintura. Sus ojos brillaban con ilusión. Aquí seremos felices. Tú, yo, y el pequeño Evaristo. Nadie volverá a molestarnos. Luisa apoyó la cabeza en su pecho, pero su sonrisa era apenas un disfraz. Dentro de ella, el miedo no la dejaba respirar. La sombra de Tomás seguía allí, al acecho. Por mucho que intentara ignorarlo, él estaba demasiado cerca. Demasiado cómodo en la casa pequeña. Demasiado encantador con Mercedes. Es un buen muchacho este Tomás, dijo Mercedes con admiración mientras revolvía la cena. Trabajador, educado. Nos viene muy bien su ayuda. Luisa tragó saliva, sintiendo el estómago revolverse. Cada palabra de elogio era como un clavo más hundiéndose en su pecho. Ella veía lo que nadie más parecía notar. Tomás no estaba ayudando, se estaba infiltrando. Ganándose la confianza de todos, para tenerla controlada a ella. Mientras tanto, en la cocina de la casa grande, otro incendio crecía. Martín y Francisco, los amigos de toda la vida, ahora eran enemigos. Creí que éramos amigos, Martín, escupió Francisco, con los ojos llenos de rabia. Creí que jugaríamos limpio. Y así ha sido, respondió Martín, a la defensiva. Ella eligió. No es mi culpa. Francisco rió con amargura. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no celebras tu victoria abiertamente? Porque sabes que algo no huele bien. Me has traicionado. Las acusaciones volaban como cuchillos. El vínculo de años se resquebrajaba por el amor de una doncella que, quizás sin proponérselo, había sembrado el veneno de la discordia. Y mientras todo eso ardía, Alejo, ajeno, feliz, tarareaba una melodía mientras preparaba la cuna de su hijo. Soñaba con un futuro sereno junto a Luisa, sin sospechar que alrededor de él se tejía una red peligrosa. Una red con nombre propio, Tomás. Y ese nombre estaba a punto de destruir su paraíso recién nacido. En el despacho de la casa grande, otro paraíso también se desplomaba. Adriana, agotada por la mentira, no pudo sostener más el peso del secreto. Con una valentía nacida del dolor, miró a José Luis a los ojos, y le dijo la verdad. El padre del niño es Rafael. La voz de Adriana fue apenas un susurro. Pero en el silencio del despacho sonó como un trueno que partía la tierra. José Luis quedó inmóvil. No gritó. No la insultó. Solo la miró, y en esos ojos Adriana vio apagarse la última chispa de esperanza. Fue como ver morir a un hombre de pie. El golpe lo desarmó por dentro. Intentó erguirse, como el duque que era, pero sus hombros se hundieron bajo el peso de la traición. De dos traiciones, la de la mujer a la que había abierto su casa, y la de su propio hijo. Más tarde, cuando Rafael entró en el despacho, lo encontró sentado frente a la ventana. Quieto. La mirada perdida en la nada. El ambiente era gélido. «Padre, ¿estás bien?» José Luis giró el rostro lentamente. Su expresión era una máscara de hielo.
No había ira. No había dolor. Solo frialdad. Sí, hijo. Estoy perfectamente. ¿Necesitabas algo? La voz carecía de emoción, cortante como un cuchillo. Rafael lo notó enseguida. Ya no había calor, ni siquiera en medio de la pena. Solo un muro infranqueable. No, nada. Solo quería saber cómo estabas. Pues ya lo sabes. Y ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender. Rafael se retiró con un nudo en el estómago. No sabía qué había pasado, pero sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. Que el castillo de naipes que habían levantado estaba a punto de desplomarse. Jueves, 25 de septiembre, la verdad que sale de las sombras. La frialdad de su padre no detuvo a Rafael. Al contrario, lo empujó aún más a la verdad. Estaba convencido. El secreto del bebé y la muerte de Julio eran piezas del mismo rompecabezas. Dos caras de una misma moneda, de traición. Su investigación se intensificó. Y esta vez, acorraló a Ana en el lavadero. Ya no había paciencia en su voz. Se acabó el tiempo, Ana, dijo, duro como el acero. Sé que Úrsula te tiene amenazada. Sé que tienes miedo. Pero yo te juro, que te protegeré si hablas. Dime la verdad. Dime cómo lo mató. Ana, con las manos hundidas en el agua jabonosa, temblaba como una hoja. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro. Señorito, por favor, me va a costar la ruina. La ruina ya la tienes encima. Rugió Rafael, golpeando la pila de piedra con el puño. Estás viviendo una mentira que te está consumiendo. ¿No quieres justicia para mi hermano? ¿No quieres liberarte de esa carga? Cada palabra caía como un martillazo en la conciencia de la doncella. Ana estaba al límite, atrapada entre el miedo a Úrsula y la presión insoportable de Rafael. Úrsula lo sabía. Sabía que la doncella estaba a punto de quebrarse. Y no iba a permitirlo. Esa misma noche, entró en su alcoba sin hacer ruido. Cerró la puerta con un golpe seco. Te he visto hablar con Rafael, siseó, acercando el rostro al de Ana. ¿Qué le has dicho? Nada, señora, se lo juro. No le he dicho nada. Los ojos de Úrsula brillaron con crueldad. Más te vale. Porque si abres la boca, si cuentas a alguien lo que viste esa tarde, hizo una pausa, dejando caer las palabras como un veneno. Tú tienes familia, ¿verdad? Unos padres viejos en el pueblo, unos hermanitos pequeños. Ana se quedó helada. Sería una pena que sufrieran un accidente. Un incendio fortuito. Ya sabes, las cosas pasan. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. La amenaza no era solo contra ella. Era contra lo que más amaba en el mundo. El miedo se transformó en terror puro, paralizante. ¿La sellaría para siempre en silencio? ¿O la empujaría, desesperada, a buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde? Mientras tanto, en otro rincón de la casa, todo era un contraste. Las hermanas se preparaban para la gran fiesta de los varones. Bárbara giraba frente al espejo con un vestido de seda verde, nerviosa y entusiasmada. ¿Qué te parece, Irene?, preguntó, mordiéndose el labio. Es demasiado. Quiero estar perfecta. Quiero que Leonardo se sienta orgulloso de mí. Irene la observó con una sonrisa calma. Estás preciosa. Pero la seda es demasiado llamativa. Necesitas algo más sobrio. Elegante. Que insinúe tu posición, no que la grite. Bárbara asintió, agradecida. Irene la estaba guiando en todo, vestidos, joyas, conversación. Pero en el fondo de su alma, una duda se clavaba como una espina. ¿Era sincera la hija del duque? O, al moldearla a su antojo, buscaba controlar también a Leonardo, asegurando su propio lugar de poder en la nueva familia? Y mientras tanto, lejos del brillo de las sedas, en el campo, Alejo no conseguía apartar un pensamiento que lo atormentaba. Las miradas de Luisa. Su miedo cada vez que Tomás estaba cerca. Ese silencio cargado que pesaba entre los tres. Ya no podía soportarlo. Una tarde, mientras arreglaban una cerca, abrió su corazón a Mercedes. Mercedes, estoy preocupado por Luisa. Desde que llegó Tomás, no es la misma. Hay algo entre ellos. Algo que me oculta. Mercedes lo miró con gravedad. Ella también había notado la tensión, aunque había querido creer que era solo un romance del pasado. Pero el dolor en los ojos de Alejo la hizo dudar. Hablaré con ella, prometió, con un suspiro. Hablaré con Luisa.
Mercedes no tardó en cumplir su promesa. Encontró a Luisa en su nuevo hogar, sentada en la penumbra, con los ojos fijos en la nada. Se sentó frente a ella, y con voz firme, pero cargada de ternura, la obligó a hablar. Luisa, hija, tienes que decirme qué pasa. Este secreto te está matando. Y está destruyendo tu felicidad con Alejo. ¿Qué ocurrió entre Tomás y tú? Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Y entonces, Luisa se quebró. Un sollozo la partió por dentro. Y, entre lágrimas ahogadas, confesó lo que llevaba años escondiendo. No había sido un romance. Había sido una pesadilla. Habló de la obsesión enfermiza de Tomás. De su acoso. De la violencia que había marcado su cuerpo y su alma. Un secreto terrible, enterrado en lo más profundo de su ser, que la llegada de ese hombre había reabierto como una herida sangrante. Mercedes escuchaba, horrorizada. Su rostro perdió todo color. Por primera vez comprendió la magnitud del peligro que rondaba la casa pequeña. Y también el peso insoportable que Luisa había cargado sola durante tanto tiempo. Viernes, 26 de septiembre, la confesión final. El viernes amaneció entre carreras y preparativos. La fiesta de los varones estaba a las puertas, y la casa hervía de nerviosismo. Para Bárbara, cada minuto era un nudo más en la garganta. No era solo un baile. Era su presentación en sociedad como futura esposa de Leonardo de Guzmán, heredero de una de las mayores fortunas de la región. Matilde, concentrada en cada puntada, trabajaba sin descanso en el vestido. Un diseño elegante, sofisticado, siguiendo al pie de la letra los consejos de Irene. Un traje que susurraba distinción, sin necesidad de ostentación. Con este vestido, señora, no habrá nadie en la fiesta que no se gire a mirarla, dijo Matilde, con orgullo. Pero ni la seda más exquisita podía calmar la inseguridad de Bárbara. Se sentía una impostora, a punto de ser descubierta. Desesperada, buscó a Irene. No puedo ir sola, suplicó, aferrando sus manos. Por favor, ven conmigo. Te necesito a mi lado. Eres la única que me da seguridad. Irene titubeó. La idea de asistir la incomodaba, y no solo por la presión social. ¿Sabes lo que quiere doña Amanda?, dijo con cautela. Me emparejará con su hijo en cuanto me vea. Y no quiero darle falsas esperanzas. Pero irás como prometida de Leonardo, insistió Bárbara, con voz temblorosa. Eso dejará todo claro. Hazlo por mí, Irene. Te lo ruego. Mientras las hermanas reían y hablaban de fiestas, vestidos y sueños. La sombra de Tomás seguía oscureciendo la casa pequeña. Luisa, aunque había abierto su corazón ante Mercedes, no encontraba paz. La confesión la había aliviado un instante, sí, pero también había despertado un miedo aún más profundo. Ahora Mercedes sabía la verdad. Y si Tomás llegaba a descubrirlo, su reacción podría ser devastadora. Guardaba silencio ante Alejo, tragándose un secreto que ardía en su pecho. Sabía que si se revelaba, el amor que tanto había esperado podría volverse cenizas. Vivía atrapada en una tortura invisible. Un veneno lento que le impedía disfrutar de la vida que tanto había soñado. Pero el verdadero epicentro del terremoto que estaba a punto de sacudir Valle Salvaje, no estaba allí. Estaba en la casa grande. Rafael no se detenía. Había llegado demasiado lejos. La perseguía, la interrogaba, le suplicaba. Prometía justicia para Julio, protección para ella, pero la presión se volvió insoportable. Ana ya no podía más. Cada día era como tragar veneno. Las amenazas de Úrsula la mantenían en silencio, pero la culpa la estaba devorando viva. Acorralada, con los nervios destrozados, viendo el rostro de Julio en cada rincón oscuro, tomó una decisión. No buscó a Rafael. Fue directa a quien, en su mente rota por el miedo, representaba la autoridad suprema de esa casa, Victoria. Entró sin llamar al despacho. Estaba pálida como un espectro, los ojos desorbitados de terror. Victoria, revisando las cuentas de la finca, levantó apenas la vista, molesta. ¿Qué quieres, Ana? ¿No ves que estoy ocupada? La doncella apenas podía articular palabra. Su voz era un susurro tembloroso. Señora duquesa, es sobre el señorito Julio. Yo no quería. Ella me obligó, yo lo vi todo. Las manos de Victoria se detuvieron sobre los papeles. Levantó la mirada, clavándola en aquella figura quebrada. Y escuchó. Escuchó cada palabra rota. La confesión entrecortada. El relato de aquella tarde fatídica. El miedo. La coacción. El golpe.
Ana no se justificó, solo admitió su cobardía. Su silencio. El papel que había jugado en la tragedia. La verdad, al fin, se derramó como veneno en la penumbra del despacho. Poco después, Victoria mandó llamar a su sobrina. Úrsula acudió sin sospechar nada, creyendo que sería un asunto doméstico. Pero al entrar, encontró a su tía de pie, frente a la ventana, de espaldas a ella. El aire estaba tan cargado que cortaba la respiración. «Ana ha hablado», dijo Victoria, sin volverse, con una voz tan fría que helaba la sangre. El corazón de Úrsula se detuvo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo había terminado. Primero fue miedo, y luego, una calma extraña, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Esperaba gritos, reproches, tal vez una bofetada. Pero lo que vino después, fue infinitamente peor. «Así que fuiste tú». La voz de Victoria cortó el aire como un cuchillo. «Mataste a Julio». No era una pregunta. Era una sentencia. Úrsula, incapaz de sostener la mentira, se desplomó en una silla. Su voz apenas era un gemido. «Yo no quería. Él me provocó, tía, tienes que creerme, iba a delatarme, iba a contar lo mío, lo de». «No me interesan tus excusas», la interrumpió Victoria, girándose al fin. Sus ojos eran acero. El rostro de Victoria era una máscara de mármol. Sus ojos, dos esquirlas de hielo que atravesaban el aire. Úrsula buscó en ellos un destello de compasión. Un atisbo de apoyo familiar, de protección. Esperaba que su tía, siempre tan pragmática, le tendiera la mano, que buscara una salida, una forma de encubrirlo. Pero lo único que encontró fue desprecio. Un vacío helado, tan cruel que le quemó el alma. «Has traído la desgracia y el escándalo a esta casa», sentenció Victoria, con una calma implacable. «Has sido una necia. No por lo que hiciste, sino por dejarte atrapar. No hubo consuelo. No hubo plan de escape. Solo aquel desdén absoluto, como una condena sin apelación». Y en ese instante, Úrsula lo comprendió todo. No solo había perdido su libertad. Había perdido su lugar en el mundo. Su futuro en Valle Salvaje, y en cualquier otro sitio, se había hecho pedazos. El silencio de Victoria era más aterrador que un grito. Porque en ese silencio se encerraba la verdad más cruel. Estaba sola. Completamente, y terriblemente sola. La confesión no había sido un alivio. Era el principio del fin.